Por prenación. Aquí, Capitolio Nacional. Acaba de terminar una reunión cumbre aquí en la presidencia del Senado entre los ministros de Hacienda y Trabajo en relación con las reformas que se tramitan en el Senado y la Cámara de Representantes. Bueno, pues estamos en unos procesos de aproximación. Ustedes saben que tenemos tres ponencias y las ponencias, pues la diferencia que tienen es muy poca porque la mayoría de los artículos de esta reforma han sido trabajados consensuada y colectivamente. Hay tres puntos que son los que tienen la gran diferencia y frente a esos tres puntos estamos, uno, haciendo las aclaraciones técnicas que son pertinentes tanto del Ministerio de Hacienda como del Ministerio de Trabajo, que ustedes saben, hemos construido colectivamente este proyecto de reforma. Esas aproximaciones entonces tienen ese fin de aclarar las dudas técnicas que aún tienen algunos de los ponentes y segundo, buscar aproximaciones en dos puntos que de alguna manera han tenido otras propuestas, por ejemplo como el blindaje fundamentalmente de lo que es el fondo de ahorro que generamos en el pilar contributivo. Este es el objetivo de la reunión. Y que no se, decía el doctor Dosara al inicio de la reunión, quien propuso una reunión que una vez se ha incluido en el orden del día de la semana entrante la reforma, aunque eso está crudo todavía, que se mantiene los tres pilares, que el gobierno en eso no se el pilar de los tres salarios, perdón. Mira, nosotros lo que hemos tenido claramente es un concepto técnico de lo que significa el fortalecimiento del sistema público pensional y ese es el objetivo de esta reforma, hacer mucha equidad y estamos avanzando en la cobertura para que la tercera edad de este país, los viejos y las viejas puedan tener un ingreso que les permita vivir con dignidad. Mejor dicho, perdón, el martes cuando se reúnan a las 9 de la mañana aquí de nuevo en la presidencia del Senado, ustedes y los demás, sabemos, ¿no? Estamos fregados. ¿Qué es lo que van a buscar? Consenso. Estoy diciendo que estamos buscando las aproximaciones suficientes que permitan que efectivamente se haga el trámite pertinente y que Colombia tenga el objetivo con esta reforma, que es fortalecer el sistema público, ampliar la cobertura, es una reforma muy inclusiva y sobre todo el sistema general, que ustedes saben que hoy está en paralelo, que está en competencia y nos va a permitir con este sistema que estamos trabajando, al paso del sistema de pilares, mayor equidad, mayor inclusión y sobre todo que el país va a poder gozar de una reforma que hace mucho tiempo... Ministra, pero acaba de decir que están buscando, digamos, descongelar el trámite de la reforma, todo para indicar que hay resistencia en el legislativo frente a su reforma. No hay resistencia, lo que falta es una mayor comprensión técnica y eso es lo que estamos haciendo. Ministra, usted hablaba, perdóneme rápidamente, 3 puntos, usted al principio de su declaración mencionó 3 puntos en los que todavía como que no hay acuerdo. ¿Cuáles son los 3 puntos álgidos de la reforma? No hay acuerdo, ustedes conocen porque están las tres ponencias y en las tres ponencias están claramente los puntos en los cuales hay propuestas distintas. Pues nosotros lo que estamos trabajando ahorita es buscar que efectivamente podamos tener no un acuerdo sino una aproximación que nos permita por lo menos decir estos son los ejes y con estos ejes trabajamos, porque vuelvo y repito, esta reforma, el 90% está construida colectivamente y está consensuada. Pero estamos a un mes del receso, ministra. ¿Usted cree que estamos en los tiempos, el Congreso tiene su propia dinámica y nosotros estamos en los tiempos del Congreso? Señor ministro, que bueno, ahorita le mostraba una carta que los gobernadores electos, donde dicen que 1,58 1.580.000 millones puso el gobierno nacional y los entes territoriales el restante para 3,3 billones para el PAE y piden duplicar los recursos de la nación. ¿Es eso posible para la vigencia 2024? Pues el presupuesto del 24 ya está aprobado, hay que mirar cómo se pueden revisar los recursos, pero el programa del PAE yo diría que hay que hacerle una reingeniería total, porque ¿por qué hay toda esa plata y tan mal servicio? Significa que los operadores no están haciendo dieta a los estudiantes, una dieta saludable, están entregando paquetes, están entregando comida que no es de la mejor calidad y lo que se ha demostrado es de que no es un problema de plata, es un problema de calidad, porque además nos cobran unas porciones más caras que las que tendría una muy buena, una dieta equilibrada. Es decir, mejor gerencia y optimización de los recursos que hay. Mejor gerencia, optimización de los recursos y que hay que devolverle realmente el manejo de los productos alimentarios a las familias.
en los colegios, no a alguien que vaya desde una ciudad a otra a llevar lo que empaca en unas cajas. Ministro, Ministro, ¿cree que habló el presidente Gustavo Petro sobre la regla fiscal. Prácticamente dice que no hay que tenerla en cuenta o modificarla. ¿Usted qué opina de eso? La preocupación central del gobierno, la del presidente, es de que la regla fiscal tal como está diseñada prioriza el pago de la deuda a la inversión. En una economía con desaceleración como la que tenemos, es absolutamente necesario hacer inversión. El pago de la deuda no genera reactivación económica. La inversión sí. Entonces, lo que hicimos en el presupuesto del 2024 es un claro ejemplo de lo que se puede hacer dentro del marco de la regla, pero eso tiene límites. Bajamos el potencial pago de deuda del 2024 en 10 billones y eso se lo subimos a la inversión. Entonces, el presupuesto del 2024 quedó con 95 billones para pagar deuda. Eso significa 19 billones más que lo que se paga este año. Y subimos la inversión a 99 billones. Eso significa solamente cerca de 13 billones más que lo que se hizo en inversiones en. Ministro, es decir, ustedes dicen modificar la regla para que se le quite más el pago de deuda y se haga más inversión. ¿Le entiendo bien? El tema es que hay que revisar qué quiere decir eso de la regla fiscal. No y gastar eso más. es una buena discusión que hay que empezar a hacer sin que eso signifique que se vaya a reformar. Entre otras cosas, la reforma de la regla fiscal es un proyecto en el Congreso. No se hace con decreto. Ministro, finalmente quiero preguntarle. no, finalmente no, hay más preguntas. Bueno, No, de parte de él. No. sí, porque es que, Tranquilo, quiero de parte de él. preguntarle es por la reunión Ante todo, en la mucha que calma. usted estuvo acá. Los ponentes querían que usted estuviera para hablar un poco como de la viabilidad fiscal de la reforma pensional. Frente a ese tema, ¿qué decir, ministro? No, la reforma pensional. Que la reforma, tal como está planteada, con la ponencia que avala el gobierno, es absolutamente viable fiscalmente de aquí al 2070. De aquí al 2070, que son 47 años, usted tiene que el fondo de ahorro crece, llega a su cumbre y crece y se empieza a agotar y en el 2070 se agota. De ahí en adelante le va a pedir plata al gobierno. Por eso cuando se dice, si miramos el 2100 es que le está pidiendo mucha plata y eso significa que un gobierno de aquí en el 2060 tiene que hacer otra reforma. Y que Ministro. todos tenemos que subsidiar las pensiones en su determinado momento en 2080, por ejemplo. Sí, pero si no se hace otra reforma que hay que hacerla por ahí en el 2060. Ministro, usted nos ha hablado aquí de cifras astronómicas, de billones de pesos. Ministro, pero la economía colombiana se está enfriando. Todo indica que termina el cuarto trimestre de 2023 con una economía en retroceso, con base a lo que publicó el DANE el miércoles, que solamente creció 0.3%. El DANE acaba de publicó el día de hoy los datos del tercer trimestre. Tenemos un trimestre negativo. Eso no significa recesión, significa que efectivamente la construcción no se ha reactivado y por eso es el sector que más retrocede y eso tiene una implicación seria. El gobierno coloca obras para adjudicar y que los privados las construyan. El gobierno no construye, coloca las obras y pone plata. Y el cierre financiero lo hacen los bancos. El gobierno pone los subsidios de vivienda, los bancos hacen el cierre financiero y los constructores son privados. El gobierno no construye vivienda. La reactivación económica es un compromiso de los tres. El gobierno ya puso la parte. Queremos saber entonces dónde están los constructores construyendo, porque si la construcción no se ha dinamizado, significa que entonces en qué están usando los subsidios que están recibiendo, porque la ministra de Vivienda me dice que ella ya entregó 45.000 subsidios este año y falta por entregar 20.000. También el comercio, ministro, también el comercio y la industria están Sí, no, cayendo. pero el sector que más se desaceleró y donde siempre se hace la reactivación, porque el corto plazo es la construcción la que más dinamiza y genera efecto multiplicador sobre el resto, es esa, y al dinamizarlo, dinamiza la industria. Todo para indicar que la tasa de interés seguirá creciendo entonces después del 31 de diciembre por encima del 13.25%, 14% puede ser.
Usted está confundiendo los temas, perdónenme. Porque la la tasa de interés no tiene nada que ver con la tasa Pero de es que crecimiento de la economía. entre más costoso el La crédito... tasa de interés tiene que ver con la inflación. La inflación está bajando y si está bajando, está todo dado para que el Banco de la República comience a bajar las tasas de interés. Muchas gracias al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aquí en el Capitolio Nacional, en relación con la cumbre que sostuvo con el presidente del Senado y varios miembros del Capitolio Nacional en relación con las reformas que están todavía patinando en las cámaras legislativas. Desde el Capitolio Nacional, para TN News, canal de la política mundial, Juan Carlos Martínez, periodismo político puro, 41 años.